Egunon. Egunon. Señor Arriola, ¿cómo es la experiencia en este gobierno de coalición para los socialistas? Bueno, estamos empezando, ¿no? Estamos empezando. Yo ya estuve en el anterior gobierno del Lehendakari Patxi López y tengo una experiencia acumulada, ¿no? Pero en este nuevo, pues oye, no llevamos todavía ni un mes, o sea que estamos iniciando el proceso y cuando uno entra, pues al final lo primero que tiene que hacer es empezar a montar los equipos y la estructura del departamento. En eso estamos acabando ya y a partir de ahí pues empezar a trabajar en lo que es toda la elaboración de programa, las líneas generales. Nos toca además en este momento también avanzar en lo que es el presupuesto de cara al año que viene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues intensidad. ¿Hay algún mecanismo para evitar que unos entren en el terreno de otros, que no haya mensajes disonantes? Bueno, yo creo que el Consejo de Gobierno funciona como consejo, ¿no? Y todas las semanas nos juntamos y si es que hay alguna cuestión que tenemos que hablar desde el punto de vista de la coordinación, pues se habla, ¿no? Y lógicamente, pues las competencias de los departamentos están definidas, ¿no? Lo digo porque ayer el Partido Nacionalista Vasco estábamos comentándolo ahora, en la firma de un manifiesto sobre el desarme de ETA en el que no estuvo el Partido Socialista. Bueno, no sé si eso a ustedes les genera alguna incomodidad. Bueno, vamos a ver, o sea, hay que distinguir las facetas y los aspectos, ¿no? No estamos en un gobierno de coalición que tiene un programa que está consensuado por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco y en ese sentido pues orientará su gestión en base a ese programa. Los partidos como tales tienen su ámbito de actuación política, ¿no? Entonces, ¿qué le parece que esté el Partido Nacionalista Vasco ahí? Pues ni bien ni mal. El Partido Nacionalista Vasco tiene su libertad para actuar en base a lo que es su estrategia y su forma de hacer las cosas, como lo mismo lo tiene el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? ¿El contenido del manifiesto le gusta? Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que aquí el objetivo último que estamos esperando todos desde hace ya muchísimos años, y especialmente desde que ETA declara el final de su actividad terrorista, es que ETA desaparezca, ¿no? La disolución del grupo terrorista como tal. El desarme, bueno, está muy bien que haya un desarme. También es cierto que para que se produjera el desarme, si hubiera voluntad política y voluntad real por parte de ETA de desarmarse, no haría falta mucha parafernalia, ¿no? Con que dieran las claves, de coordenadas GPS de los sulos o los sitios donde tienen acopiadas las armas a cualquier entidad que pudiera dar conocimiento de lo mismo a las autoridades pertinentes, sería suficiente, ¿no? Ahora, en fin, lo que abunda no daña, pero lo importante es que acabe definitivamente esta pesadilla y que ETA se disuelva, ¿no? ¿Estuvieron ustedes en conversaciones para tratar de consensuar ese manifiesto? ¿Rehusaron? No me consta que haya habido conversaciones con el Partido Socialista, pero, en fin, también le digo que hay claves de la relación con el Partido Nacionalista Vasco que se producen entre nuestra Secretaría General y el presidente del PNV, y que no estoy precisamente yo en todas esas claves. Ayer sí estuvo, si no me falla la memoria, en la recepción tradicional antes de Navidad que el Lehendakari ofrece a representantes de la sociedad vasca, señora Arriola. Hubo un mensaje, digamos, reforzado en clave de carácter nacional vasco, de reconocimiento de Euskadi como nación, y también una idea que está defendiendo, que es la Federación de Naciones Europeas. ¿Ustedes qué lectura hacen como socialistas vascos de estos mensajes que el Lehendakari está reforzando en los últimos días? Bueno, nosotros la lectura que hacemos es que estamos comprometidos en un programa de gobierno, que uno de los apartados del mismo es el avance en el autogobierno, que se contempla que se pueda desarrollar en esta legislatura, completar las competencias del Estatuto, y además se va a poner en marcha una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, como así se produjo también en la pasada legislatura, para intentar buscar pues consensos que permitan que a nivel de Euskadi haya una mayoría amplia desde el punto de vista político y social que respalde pues una reforma del Estatuto que vaya en la línea del avance en materia de autogobierno, ¿no? Luego, lógicamente, cada uno tiene
su forma de entender las cosas. Nosotros también, como Partido Socialista, entendemos que si se produjera una reforma de la Constitución en clave federal, pues probablemente pues muchos de los problemas que se han venido produciendo en los últimos años, sobre todo en conflictos de competencias entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, pues quedarían mucho mejor resueltos en base a una clarificación del ámbito competencial en lo que es el conjunto del país, en base a esa construcción en clave federal. Pero esos son propuestas que se analizarán por parte de todos y que se podrán llevar adelante en base de que se den las condiciones políticas para que puedan llevarse adelante y que haya, sobre todo, acuerdos suficientes que lo permitan, ¿no? Me gustaría preguntarle algunas cosas en torno a las áreas que usted tiene que gestionar como consejero del Gobierno vasco, pero antes una mención en torno a la vida interna de su partido, del Partido Socialista, porque esta misma semana los socialistas vascos han vuelto a insistir a la gestora que convoque cuanto antes un congreso para elegir una nueva dirección. ¿Por qué esta ansiedad? ¿Por qué no esperar, como dice la gestora, a que la vida interna del PSOE se serene del todo? Bueno, vamos a ver, ansiedad aquí no tiene nadie, ¿no? Y menos nosotros. Y nosotros somos muy respetuosos, ¿no?, con lo que es la autoridad que en este partido supone la gestora, que lleva las riendas del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos, ¿no? Pero lo que decimos son cosas que tienen lógica y sentido común. En la medida de que se produce pues el cese de una ejecutiva y el Comité Federal del Partido Socialista decide constituir una gestora, el cometido de esa gestora es llevar las riendas del partido hasta que se produzca el Congreso. Y lo lógico es que una situación de interinidad, como es la que se supone derivada de que hay una gestora en el partido, se debería de resolver cuanto antes para volver a una situación de normalidad. Y la situación de normalidad es que haya una ejecutiva elegida por el Partido Socialista, por sus militantes, en un congreso, ¿no? Y que nos parece que el dilatar los tiempos pues no hace ningún favor al Partido Socialista. Es nuestra opinión, ¿no? Lógicamente, la gestora tiene la iniciativa y tendrá que ser el Comité Federal el que determine los plazos para las primarias, para la elección del secretario general y, en su caso, para el Congreso, ¿no? ¿Le gustaría que la elección fuera por primarias o que hubiera un secretario general o secretaria general pactado entre las diferentes sensibilidades? Primarias va a haber, porque así está recogido en los estatutos del Partido Socialista, y eso no hay nadie que lo ponga en duda, ¿eh? La cuestión es cuántos candidatos va a haber en esas primarias, ¿eh? Y parece que serán competitivas, parece ser que van a ser competitivas. ¿Y ustedes tienen una posición fijada? Lo digo porque, por ejemplo, en Guipúzcoa, si no recuerdo mal, fue uno de los territorios en los que en su día Pedro Sánchez más apoyo tuvo. Bueno, vamos a ver, en estos momentos, que no está todavía convocado el proceso de primarias ni designadas las fechas, pues no hay candidatos encima de la mesa, ¿no? En el momento en que esto se produzca, que el proceso se clarifique desde el punto de vista de los tiempos y haya alternativas y candidatos expuestos, nosotros nos posicionaremos, ¿no? Ahora todavía parece que no procede, ¿no? Pero sería Pedro Sánchez todavía la apuesta principal. Pues ya veremos. O sea, el primero que no ha clarificado si se presentará o no es el propio Pedro Sánchez, y además tampoco sabemos si va a haber otros candidatos o candidatas, y en función de eso decidiremos. ¿Hablan frecuentemente con los socialistas andaluces? Bueno, yo creo que Idoia habla más que yo, ¿no? Porque tiene esa interlocución como secretaria general del PSE, ¿no? Pero hablamos en general con el conjunto de los socialistas de toda España, ¿no? ¿Y ve a Susana Díaz con posibilidades de ser secretaria general? Pues no lo sé. Primero, Susana tampoco ha clarificado si se va a presentar o no. Si se presentara, pues probablemente tendría posibilidades. Pero, en fin, unas primarias es algo en el que, al margen de lo que pueden suponer los apoyos iniciales que uno pueda tener desde el punto de vista de lo que son pues los poderes territoriales del partido, hay que tener en cuenta que mi voto o el de Idoia Mendia o el de Susana vale igual que el de cualquier militante socialista, ¿no? Y entonces todo está abierto, sí. ¿Es cierto que hay un eje vasco-catalán dentro del Partido Socialista ahora mismo? Hay unas buenas relaciones con el PSC.
siempre las ha habido por parte del Partido Socialista de Euskadi. En fin, estamos además, somos partidos que estamos inmersos dentro de comunidades históricas de España, y muchas veces tenemos problemas en común, ¿no? Y eso también genera lazos de unión, y por lo tanto hay una buena relación con el PSC. Podemos les está acusando de estar estableciendo un eje en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular, el pacto de la pobreza energética, el techo de gasto, etcétera, etcétera. ¿Qué significan estos acuerdos, señor Arriola? Bueno, pues son acuerdos que, en base a la coyuntura en la que nos encontramos en estos momentos, en que hay un gobierno que no tiene mayoría en las Cortes Generales, bueno, especialmente en el Congreso de los Diputados, permite que por lo menos se puedan paliar algunas situaciones difíciles para la gente, ¿no? Yo creo que el incremento del salario mínimo interprofesional o el acuerdo para evitar que se puedan producir cortes de suministro a familias que están en situación de vulnerabilidad son cuestiones y avances importantes, ¿no?, que habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque realmente yo creo que la gente que lo está pasando mal lo que pide son soluciones, no solamente pide demandas pancarteras, ¿no?, sino que realmente se solucionen las cosas, o por lo menos se palíe la situación que vienen padeciendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista pues está haciendo una labor de oposición, pero también siendo responsable y intentando plantear las soluciones posibles en estos momentos, en base a la coyuntura política que existe en el Congreso, para que esas situaciones de dificultad por las que atraviesan muchos ciudadanos y ciudadanas y muchas familias en España puedan ser paliadas, por lo menos, con la actuación de los poderes públicos. ¿Es más útil eso que llaman ustedes ahora oposición constructiva que el famoso no es no? Bueno, en cada momento la posición del partido se sustenta también en lo que son posiciones políticas. El no es no en aquel momento suponía que o había un gobierno alternativo a la derecha, cuestión que no era precisamente fácil, pero que era factible desde el punto de vista numérico, o si no íbamos abocados a terceras elecciones. Bueno, es una apuesta política que en su momento se mantuvo parte del Partido Socialista, fundamentalmente en base a la posición de nuestro antiguo secretario general, de Pedro Sánchez, y ahora tienes que adaptarte a esta nueva situación. Y esta nueva situación es que hay, bueno, pues es un gobierno en minoría, y en la medida de que eso es así, y tú, en base a la situación y la composición política del Parlamento, tienes posibilidades de poder llevar adelante cuestiones que estaban recogidas en tu programa y que benefician precisamente a la gente que peor lo está pasando, yo creo que es mejor que consigas esos objetivos que no quedarte en el testimonio y no conseguir nada. Usted es consejero de Medio Ambiente. Medioambientalmente hay aquí, también en Guipúzcoa, una cuestión muy de actualidad, que es el asunto de la incineradora. Está a punto de firmarse ya el acuerdo para que las empresas empiecen a trabajar, aquellas que han resultado adjudicatarias después del concurso. Medioambientalmente, ¿cómo está este tema, señor Arriola? Bueno, medioambientalmente el tema está resuelto. En su momento GHK consiguió las autorizaciones ambientales, y todos los informes que yo tengo en mi departamento lo que me dicen es que esas autorizaciones ambientales están vigentes en base a las prórrogas que en su momento se gestionaron y que fueron concedidas, ¿no? Y las modificaciones que se introdujeron en el proyecto original se consideraron y se consideran que no son sustanciales y que no afectan a las autorizaciones que están concedidas, y por lo tanto siguen en vigor. ¿Hay algún riesgo para la salud con la futura incineradora? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no hay ningún riesgo para la salud. Esto es así. De hecho, la experiencia internacional que tenemos en otros países muy avanzados de Europa, que tienen sistemas de valorización energética de los residuos, que es como se llama la incineradora, tienen una experiencia acumulada de muchísimos años, y sin duda pues no se ha producido ninguna alarma que afecte a la salud, ¿no? ¿Entiende, por lo tanto, que haya un movimiento anti-incineradora tan robusto en Guipúzcoa? Yo puedo entenderlo, ¿no? Lo que no me parece, en fin, seguramente de recibo, es que, pues bueno, que haya intereses políticos que también generen alarma
y que incidan a la gente a movilizarse en base a esos intereses políticos que buscan, pues seguramente, conseguir los objetivos generando una alarma social que no tiene realmente sentido en base a lo que pueden ser condiciones objetivas, ¿no? Alarma social. ¿A quién acusa de generar alarma social? Bueno, pues acuso de generar alarma social, pues yo creo que en Guipúzcoa precisamente ha sido EH Bildu la que ha estado. Primero, cuando estuvieron gestionando ellos la Diputación, lo que hicieron fue incumplir totalmente el PIGRUC de Guipúzcoa, llevarnos a una situación un poco al borde de precipicio en la gestión de los residuos, y ahora yo creo que sí que también están insuflando aire a ese movimiento social anti-incineradora, ¿no? Usted también es consejero de Vivienda, forma parte de un partido que en la anterior legislatura contribuyó a que el Parlamento aprobara una ley que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo frente al Partido Nacionalista Vasco, que votó en contra y además expresó bastantes desconfianzas, recelos, llámale como quiera, hacia esa ley. ¿Cuál va a ser la política de vivienda esta legislatura? Bueno, vamos a ver. La ley de vivienda que se aprobó en la pasada legislatura viene también, se hereda directa del proyecto de ley de vivienda que presentamos en los tiempos del gobierno de Lehendakari Patxi López, que además también me tocó a mí en ese momento llevar el departamento de vivienda junto al de transportes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues esa ley recoge el derecho a la vivienda, y ahora nos va a tocar desarrollarla, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos importantes que tenemos en este gobierno. Y para poder desarrollarla, pues tendremos que hacer seguramente apuestas en lo que supone los programas de vivienda en alquiler, ¿no? Para hacer frente y para poder responder adecuadamente, pues a la demanda de los ciudadanos que reúnen los requisitos para poder tener ese derecho a la vivienda, y que es un derecho subjetivo y que por lo tanto el gobierno tiene la obligación de responder. Y ahí pues tendremos que desarrollar, como le decía, pues todas nuestras capacidades para poder hacer frente a esa demanda, ¿no? Y prioritariamente la respuesta tiene que ser con la puesta a disposición de vivienda en alquiler. Si no fuera así posible, también se contempla en la ley el que haya, pues, una contribución económica que permita a esos ciudadanos, a esas familias, pues tener una ayuda que les permita acceder por sus propios medios, con esa ayuda, a una vivienda, ¿no?, en alquiler. Pero el objetivo primero y principal del departamento será atender con la puesta a disposición de vivienda en alquiler, y eso pues lógicamente se hace desarrollando los programas. Tenemos parque propio de vivienda, pero especialmente hay también el programa Bizigune, el programa SAP, que son programas que se destinan a la vivienda en alquiler y que vamos a impulsar en la medida de las posibilidades presupuestarias que podamos tener en los próximos años para poder hacer frente a este derecho subjetivo. Ajá, ha dicho eso de que tienen programas, de que tienen voluntad de hacerlo. ¿Hay presupuesto para hacerlo? Bueno, pues esa será la pelea, ¿no? Será la pelea. Pero también es cierto una cosa, ¿no?, que esto no es una cuestión que dependa solo de la voluntad, sino que hemos asumido una responsabilidad y una obligación que viene derivada de la ley, y en ese sentido pues tenemos que responder. Uh-huh. Ha dicho 4 veces alquiler, no ha dicho en ningún momento propiedad. ¿El derecho subjetivo no es a tener una vivienda en propiedad? No, el derecho subjetivo es el acceso a la vivienda, ¿no? Y lógicamente ese acceso a la vivienda, la ley lo dice también, es preferentemente en alquiler, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se impulse también la construcción de vivienda en propiedad. Es verdad que la ley prioriza la acción de gobierno en el desarrollo de vivienda en alquiler, y eso es así, pero no nos olvidemos que también hay pues una demanda importante de vivienda en propiedad en régimen de protección oficial, que tampoco entiendo yo que haya que desatender. Uh-huh. Entonces no se ha terminado esa etapa de los famosos sorteos, a ver a quién le toca el piso de protección oficial. Seguirá habiendo, seguramente con una dimensión menor de lo que ha podido ser en otros tiempos, pero seguirá habiendo, porque, en fin, la demanda, como todo en esta vida y en este país, la demanda en vivienda también es una demanda compleja,
No es verdad que en los últimos años ha crecido de una forma exponencial la demanda de vivienda en alquiler, pero sigue habiendo miles de personas en Euskadi que demandan el acceso a una vivienda de VPO en propiedad. ¿Es necesario, sí. ¿Es necesario que se construyan más pisos? Pues yo creo que sí, pero depende un poco de los ámbitos, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta y analizar realmente cuál es la demanda que existe en cada uno de los ámbitos, ciudades y comarcas, ¿no? Por lo tanto, no es una respuesta genérica, sino es una respuesta que hay que adaptarla siempre al territorio, ¿no? Seguramente, y en función de esa demanda, es probable que seguro que en algunos sitios hará falta y se irá desarrollando nuevas promociones de vivienda en propiedad. En nuestro caso, en lo que nos afecta en el régimen de protección oficial, ¿no? También es cierto que no será de forma indiscriminada, ¿no? Y que también es verdad que en mi departamento no solamente está el área de vivienda, sino que está el área de ordenación de territorio y el área de medio ambiente, y que todos sabemos también que, en fin, que hay que cuidar el suelo, que tenemos que ser también un poco cuidadosos en lo que son los desarrollos, porque tenemos que ser sostenibles, ¿no? Y eso lo combinaremos, ¿no? Una última pregunta, señor Arriola. No tiene nada que ver con su partido ni con su gobierno. Tiene que ver con Podemos. ¿Quién le gustaría que ganara el proceso interno de Podemos? ¿Iglesias o Errejón? A mí me da igual. Ellos decidirán. Yo no, normalmente en los temas de los demás prefiero no opinar, ¿no? Y también suelo pedir, o por lo menos me gusta, que sean respetuosos en los procesos internos nuestros. Pues Iñaki Arriola, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, hasta la próxima.